nuestra entrevistada. Estamos con una mujer especialista en inteligencia artificial, en IA o AI o como le quieran llamar, porque nos acompaña la gerente general de iProspect para hablar de cómo incluir la inteligencia artificial en nuestra rutina diaria. Y lo hablábamos antes de comenzar esta entrevista. Laura Flores, bienvenida acá a Sintonizados. Hola Carola, muchas gracias por la invitación. Claro, porque hablábamos de cómo salir del uso de la inteligencia artificial que no sea solamente pregunta, o redáctame el mail, o redáctame la carta, o búscame el menú, que sea un uso mucho más provechoso, que tu tiempo se acorte y sea mucho más como productivo para ti y lo puedas como resolver con inteligencia artificial, porque como que escuchaba el otro día a un especialista en Estados Unidos de la inteligencia artificial, decía, sí, nos ha ayudado un montón en las oficinas, pero todavía no lo tenemos como un agente más, no es un funcionario más, o sea, nos ayuda para ser más eficientes redactando cosas, preguntando cosas, resolviendo cosas, pero no utilizando el tiempo real que deberíamos. No sé si me estoy explicando bien, pero utilizando que en un tiempo real nos desocupe al final la inteligencia artificial. Sí, te entiendo. Hay al final distintos estadios, por así decirlo, de uso. Quizás el que comentabas al principio, que es más de utilizar un ChatGPT, un Gemini o un similar para preguntarle cosas, resolver o planificar, es quizás el uso más, hoy en día, uno de los usos como por los que uno podría iniciar o empezar a experimentar con inteligencia artificial, pero después se abre todo un mundo orientado, hablábamos en la pausa, por ejemplo, de domótica, de conectar distintas aplicaciones o distintos electrodomésticos o cosas que yo utilizo en el día a día con distintas herramientas de inteligencia artificial para poder potenciarlas. Entonces, claro, ahí hablábamos incluso de cómo hoy en día yo puedo manejar en la cocina mi lavador, o sea, mi lavavajillas, mi lavadora, mi microondas, todo. El horno. Desde mi celular, claro, y poder también eficientar así el tiempo que uso. Incluso hoy las lavadoras identifican qué carga le pusiste de ropa, qué material es, y en base a eso identifica cuánto detergente necesita programa utilizar, lavado, claro, cuánto tiempo, etcétera. Entonces vemos también cómo ya la inteligencia artificial sale un poco de la oficina, que quizás fue por donde partimos, o más de lo laboral, para meterse en el mundo quizá mucho más personal y cotidiano en el que estamos. Claro, es que es súper entretenido como empezar a darse cuenta que uno debería utilizar la inteligencia artificial para el beneficio propio. Y ese beneficio no es solamente la redacción o las preguntas, sino que poder ahorrarse tiempo. Entonces, que gana también de ser súper organizada para poder dejar el pastel de papa en el horno y que esté programado a un cierto horario, que yo cuando entre a mi casa el pastel de papa ya esté listo, crujiente, exquisito, terminado. Y eso hoy día la inteligencia artificial no los permite. Pero también ustedes como agencia, porque iProspect es una agencia de medios y marketing digital global, es parte del grupo Dentsu, que es una firma japonesa con más de 120 años presentes en nuestro planeta, que desarrolla estrategias, análisis de datos y conocimiento del comportamiento del consumidor en el mundo digital. Y eso es súper interesante, porque hoy día sabemos que el consumidor en el mundo digital está también marcado por los algoritmos que nos manejan, nos dan vuelta, nos llevan para acá, nos enrilan en los gustos y las tendencias. Pero cómo estos procesos también, o multiprocesos, han entrado en nuestra rutina diaria, desde, no sé, desde cómo nos comportamos, desde las cosas que consumimos hasta las parejas que estamos eligiendo. Wow. Bueno, es un temazo, porque efectivamente quizás son cosas, cuando hablamos de algoritmos, de IA, para algunas personas puede sonar súper lejano, algo quizá que no tiene que ver con ellos, pero lo cierto es que, por ejemplo, en el caso de los algoritmos, hoy estamos en un momento en que vivimos traslapados en nuestra vida digital y nuestra vida física, por decirlo de alguna manera, e incluso el contenido que hoy yo miro en redes sociales, el contenido al que me expongo en internet, muchas veces está ya filtrado por un algoritmo que decide qué tipo de contenido es más afín a mí. Entonces, no sé si a alguien le ha pasado que empieza a ver un contenido que le gusta y después ve otro similar y después te das cuenta de que ya todo lo que ves es siempre lo mismo.
pero en realidad no ese es el contenido que está pasando en todo el mundo, o quizá lo que veo yo no es lo mismo que ves tú, y es porque estos algoritmos funcionan, decimos, de cierta manera como guardianes que van identificando qué contenido va a llegar a ti finalmente y cuál no. Entonces tiene un impacto súper relevante en cómo incluso se va generando la opinión pública, cómo se va moldeando también como decías tú, nuestros comportamientos, la forma en que pensamos, porque efectivamente el contenido que estamos consumiendo, con que interactuamos día a día, va a estar filtrado y va a estar muy relacionado a cómo estos algoritmos también identifican qué cosa puede ser más valiosa para mí, por ejemplo. Claro, hemos hablado harto, se ha hablado mucho de temas de los algoritmos, pero también, bueno, yo sigo sintiendo que es súper peligroso porque es tendencioso, porque al final el algoritmo está decidiendo qué me muestra y yo estoy consumiendo. Si no tengo la capacidad y la noción para darme cuenta que me está llevando hacia un lado, a mí me pasa de repente como que ya me aburrí de los reels de perritos, de los salchichas, porque yo tengo salchichas, entonces después en los viajes, del reel del viaje, después cómo ahorrarse esto. Entonces, y de repente trato de cambiar ese algoritmo y que me lleve a otra parte, pero a mí particularmente me pasa que el Instagram hoy día me aburre un poco. Cosa que antes no me pasaba, porque ya el algoritmo está tan decidido en llevarme hacia un lado que me rebelo ante eso. Y es peligroso, insisto, porque te puede estar entregando información y sabemos hoy día lamentablemente que las redes sociales no tienen filtro para la información que es real, que no es real, que viene hecha con AI. O sea, hoy día es heavy que tú ves videos de, no sé, una avalancha tremenda en una montaña en Sudáfrica y resulta que es inteligencia artificial. Claro. Sí. Entonces estás consumiéndome encima cosas que no son verdad. Totalmente. Bueno, ahí esto abre un espacio súper relevante a la educación y al alfabetismo digital finalmente. Sí. O sea, no podemos mantenernos ajenos a que estas cosas existen y a educarnos, porque al final, como dices tú, repercute totalmente en lo que ves en el día a día. Entonces, la clave está en que tú sepas cómo esto funciona, que como decías tú, te empieces a cuestionar de que si me sale tanto contenido y estoy viviendo en esta burbuja al final de contenido, tiene que ver también con esta participación de algoritmos. ¿Qué hago para romper esa burbuja también y empezar a explorar contenidos, opiniones distintas? Porque también se vuelve todo muy monótono y poco diverso cuando empiezas a ver solamente contenido, por ejemplo, de personas que piensan lo mismo que tú. Se contrapone mucho a lo que también como sociedad buscamos de ser más diversos, claro, de entendernos el uno al otro, pero ¿cómo lo entiendes si todo el contenido que ves es solamente asociado a lo que te interesa y crees tú? Entonces, es totalmente un desafío, tanto a nivel de la sociedad como personas, como individuos que utilizamos estas plataformas, como incluso también en el mundo publicitario para las marcas. En ese sentido hay un estudio súper interesante que hicimos en Denso a nivel global, donde nos aparecía el dato de que la mayoría de los consumidores o de las personas esperan encontrar cosas nuevas en redes sociales, pero al mismo tiempo las redes sociales filtran el contenido que tú ves para que lo que veas sea cada vez menos nuevo y más bien más familiar, porque va a tener más cercanía, más conexión contigo, más relevancia. Entonces, ¿cómo también logramos descubrir algo nuevo si al mismo tiempo recibimos contenido que está prefiltrado por estos algoritmos? Y ahí como libertad, usuarios, exacto, ahí como usuarios nos toca empoderarnos y decir, como decías tú, cómo me revelo también a esto para empezar a explorar, para empezar a tener esa iniciativa también de encontrar nuevo contenido en un contexto en el que probablemente vayas a seguir viendo lo mismo siempre. Ya, sabemos que tenemos esa problemática en el mundo hoy día de las redes sociales, del algoritmo y de todo este desarrollo de inteligencia artificial, pero hablemos también de cómo podemos utilizarlo. Sabemos que hoy día nos puede ayudar y en procesos súper rutinarios, como el encontrar pareja, que ya lo sabemos que no haces match y que a la redonda, los kilómetros cuadrados y toda la cuestión. A buscar trabajo también nos puede ayudar. A reconocer rostros de repente para tener un poco de inteligencia artificial, sobre todo de repente cuando tienes cámaras en tu casa o en algunos lugares, recintos públicos. Nos ayuda con la fotografía, con los videos. Vemos que hay autos que hoy día se manejan con inteligencia artificial. O sea, nos puede ayudar también el algoritmo. ¿Cómo podemos aprovecharnos nosotros y tener la oportunidad de
no sé, por ejemplo, buscar un trabajo, poder ser más selectivo en la búsqueda de trabajo o el trabajo que necesita de mí. Bueno, en ese caso creo que lo primero que podemos hacer, porque efectivamente son muchas las aristas donde la inteligencia artificial puede ayudarnos. Claro. Entonces, en ese sentido, una recomendación en términos de productividad es también identificar como cuáles son esos aspectos que hoy son más desafiantes para cada una de las personas o cuáles son esos aspectos que hoy toman mucho más tiempo de mí y donde veo que necesito, no sé, acortar esa duración o ese tiempo que dedico a esa tarea, y desde identificando como ese propósito o ese objetivo de qué es lo que quiero alcanzar, planificarse e identificar también cuáles son las herramientas que hoy ya existen a disposición nuestra para poder acelerarlo. Incluso cuando uno no tiene muy claro cómo partir, hasta ChatGPT o Gemini son una gran herramienta, o herramientas similares son una gran manera también de poder explorar eso, de poder, como decías tú, quizás partir por preguntarle efectivamente cómo puedo mejorar esta rutina, qué otro tipo de dispositivos o de aplicaciones que tengo en mi casa puedo conectar a inteligencia artificial, porque hoy en día realmente puedo, desde temas de ordenar mis finanzas personales, desde analizar en qué estoy gastando mi plata en mes a mes para poder obtener recomendaciones, hasta incluso, decíamos, no sé, organizar mi menú de cocina semanal para poder planificarme mejor, o poder también conectarme a otras plataformas o otros dispositivos que tengo en casa si es que ya estoy más familiarizada con domótica, o si tengo posibilidad, por ejemplo, de tener, no sé, luces que tienen también conexión por domótica, poder crearme rutinas de cuando yo llego a mi casa que ya esté todo encendido. Claro. Al final, hoy en día existen muchos dispositivos de casa, desde máquinas de pan, desde cafeteras, todo realmente. La aspiradora, el robotito. Sí. Totalmente. Que ya esté todo aspirado. Falta uno que haga la cama. Falta inteligencia artificial para poder hacer la cama, que te limpie el baño, te planche la ropa y estamos. Sí, yo encuentro que ya con que eso lo tengamos pronto. Sería pero una bendición. Ahí sí que sería santo inteligencia artificial. Pero también hay gente que, ha entrado a estas aplicaciones como Tinder, Bumble y otras más a buscar parejas. Y el algoritmo también tiene mucho que ver ahí, Totalmente. Porque hace que los match, uno piensa que de repente, porque pones tú algún tipo de referencia, lo que quieres, dónde vives, cómo eres, entonces haces match con ciertas personas, pero el algoritmo ahí está metiendo su manito también, buscando quiénes son las personas que pueden ser más atractivas con toda la información que él tiene, porque el algoritmo no funciona solamente por plataforma y plataforma, sino que me imagino yo, y acá es una pregunta, ya tiene como una base de datos universal tuya. O sea, me imagino que se entrelaza la información de Instagram o de algunas plataformas cuando son los mismos dueños, ¿o no? Cuando son los mismos dueños, sí, claramente sí. Y también, muchas veces gran parte de lo que uno hace en Internet también suele ser utilizado para entrenar otras inteligencias artificiales. Ahí también, los famosos términos y condiciones que muchas veces no leemos, probablemente es que te los hacen explican no te las hacen fácil. Ese tipo de información. Sí. Porque finalmente, por ejemplo, tomando el mismo caso de Tinder, a partir de las personas a las que tú les has dado match o no, el mismo algoritmo va entendiendo qué tipo de persona le das que sí, a qué tipo de persona le das que no, entonces esta tendrá más probabilidad que el otro. En base al mismo historial que tú, de todo lo que tú vas haciendo, se va entrenando esta inteligencia que también va siendo después capaz de entregarte mejores resultados. Y así mismo funciona con la plataforma que vayamos viendo, ya sea Meta, que sabemos que tiene Facebook, Instagram, WhatsApp entre medio, entonces es también bastante importante la cantidad de datos a la que tiene acceso. Y ahí nuevamente está el llamado a que finalmente son muy buenas herramientas que buscan generar una mejora en la productividad, que buscan hacernos más fácil nuestro día a día, pero que también exigen, me parece, cierta responsabilidad mayor a la que estábamos habituados al utilizar Internet. O sea, hoy en día también, si yo utilizo una plataforma o un servicio de Internet, tener claro quién está detrás de ese servicio, de esa plataforma. Si comparto un contenido, tener claro también cuál es la fuente de ese contenido. Como decías tú, hoy en día también hay un llamado como a educarnos para incluso poder identificar cosas que cada vez son más difíciles de identificar, como qué contenido es real y cuál está generado. Claro. Entonces, también llama como me parece como usuarios
evolución en el uso responsable del Internet que hacemos nosotros mismos también. Qué difícil es, porque en realidad uno va aprendiendo como de forma, claro, orgánica se podría decir, de como el ensayo y error, pero igual la inteligencia artificial va avanzando súper rápido y va cambiando su forma. El algoritmo claramente nos saca años luz de cómo va funcionando. Entonces, de repente, cuando recién lo descubrimos, ya quedó totalmente obsoleta la forma de emplearlo y usarlo. Pero acá en Chile, por primera vez, se va a llevar a cabo el Dentsu Day, que este es un encuentro que se llevará a cabo el próximo lunes 29 de este año y va a reunir a distintos líderes de la publicidad, el marketing, la comunicación, que son referentes de marcas y aliados estratégicos. Cuéntanos un poquito también cómo se puede participar, cuál es la función, el propósito también de abordar estos temas y de seguir entendiendo más cómo funciona y cómo podemos sacarle provecho a la inteligencia artificial. Bueno, el Dentsu Day es un evento que nos tiene muy entusiasmados a nivel local. Es un evento que por primera vez se va a realizar en Chile y tiene la intención de realizarse de manera anual. Por esta ocasión, siendo este el primer evento, es un evento privado de invitación finalmente personal, pero que tenemos también la intención de que en las próximas ediciones y dependiendo del interés que esto despierte, podamos abrir la convocatoria también a un mayor público y nace justamente de la necesidad o el espíritu de poder aportar en términos de cómo hoy Chile también está funcionando como plataforma para este tipo de temas. O sea, en Chile también se está avanzando bastante rápido en términos de adopción, de desarrollo, de uso de herramientas de inteligencia artificial y este viene a ser un espacio que nos reúne para discutir al respecto, siendo nuestro principal invitado también nuestro director general creativo a nivel global, Yasuo Saki, que es también de nuestra casa matriz en Japón y que viene justamente con esta mirada bastante actualizada e inspiradora sobre cómo desde la creatividad también y la conexión emocional que busca generar el mundo creativo con las personas, entre las personas y las marcas, se puede también potenciar y mejorar a partir del uso de inteligencia artificial. Es que, perdona, es súper interesante que Yasuharu Sasaki, que es este Global Chief Creative Officer de Dentsu, porque yo estuve en Japón el año pasado y hay como una dualidad, porque si bien todo es súper moderno y todo súper como domotizado, ellos tienen como mucha conexión también con el día a día, con la vida natural, normal, con tradiciones como de casa, no con tanta tradición instantánea como tenemos nosotros, que necesitamos el delivery para ahora, el Uber aquí puesto afuera, la comida servida en el minuto y nos frustramos si se demora más de 20 minutos en llegar a nuestra casa. Ellos tienen como un timing mucho más como apegado, diría yo, a lo tradicional del ser humano sin la necesidad de inteligencia artificial. Entonces, debe ser una visión bastante diferente, porque estamos hablando del marketing, publicidad y también de cómo se emplean estas herramientas. Sí. Pero tiene esa dualidad, po. Es súper interesante justo por eso. Bueno, Dentsu, como tú comentabas al principio, es una empresa que existe hace más de 120 años, que nace en Japón. Entonces, esta dualidad es algo que también diría que nos caracteriza. Por un lado, llevándolo al mundo del marketing y la publicidad, el uso de la tecnología para poder potenciar nuestros resultados, el uso de la inteligencia artificial, pero al mismo tiempo conservando lo esencial que es la conexión entre nosotros. Finalmente lo vemos de esa manera y es algo que llevamos también al mundo del marketing y la publicidad, y por eso Yasuo en este caso nos interesa mucho y estamos muy expectantes de su visión, porque sabemos que tiene justamente esa dualidad que resulta bien interesante entre lo tradicional y lo futurístico, quizás. Es que eso es lo interesante, Laura, porque yo creo que acá hay que empezar a despertar y no dormirnos tanto de la mano de la inteligencia y tampoco apoyarnos tanto y dejar que hagan todas las actividades o nos mejoren la vida, porque en realidad yo creo que acá la ecuación perfecta va a ser el encontrar ese equilibrio entre la inteligencia artificial que nos ayude a ganar tiempo y que ese tiempo nos ayude a estar más despiertos y conectados con nosotros mismos. Totalmente. Laura Flores, especialista en inteligencia artificial y gerenta general de iProspect, nos acompañó esta tarde en Sintonizado. Gracias por estar aquí y traernos también esta información.